ilé wa làwa ń ṣe o, oró ilé wa làwa ń ṣe o. La mala crianza. Apataki de Oyeku Owonrin. Yoko Yadi era hijo de Shango, pero Esu lo acompañaba mucho y lo ayudaba. Él le hacía muchas ofrendas, pero llegó el momento en que se casó y llegó a tener 3 hijos, y se abandonó de los santos. Los 2 primeros varones eran muy parecidos a él, pero la niña no se le parecía en nada, sino a la madre. Yoko Yadi llegó a decir que esa no era su hija. Tantas veces dijo eso a la Obini, que ya cansada de esas ofensas, se dirigió a casa de Orunmila para saber por qué su esposo negaba a su hija. Orunmila, al examinarla, le vio este ifa y le explicó lo que su esposo pensaba. Esu salió en defensa de la niña y dijo que si su padre no la quería, desde ese momento él la adoptaría y que le daría todo su apoyo, ya que él necesitaba una buena hija. Pasó el tiempo, y como Yoko Yadi seguía dudando de su paternidad, un día se fue de la casa, llevándose a sus 2 hijos varones. Así fue como Yoko Yadi abandonó a su mujer y a su pequeña hija. Al verse abandonada, la madre buscó trabajo, y lo encontró en casa del rey. Allí creció su hija, y cada día se ponía más hermosa, llegando a ser la admiración del pueblo, donde muchos la creían princesa. Esu sabía que el rey tenía un único hijo, y que se encontraba explorando en Inle Reyun, por lo que se transformó y empezó a regar por todos los caminos, que el rey de esas tierras estaba grave y clamaba por su hijo. Cuando la noticia llegó a oídos del príncipe, éste inmediatamente regresó a su tierra. Pero al llegar a las puertas del palacio, fue apresado por unos guardias nuevos que no sabían de la existencia del hijo del rey. El príncipe es encarcelado y posteriormente reconocido, llegando a saber que Esu había hecho correrla esa noticia para provocar su regreso. El príncipe, como pudo comprobar que su padre estaba bien, decidió regresar donde antes estaba, pero al pasar frente al palacio, vio en el balcón a una hermosa mujer, y se dirigió a ver a su padre, a quien le preguntó que quién era. El rey le dijo que era la hija de su sirvienta, y que había venido a vivir a palacio. Entonces el príncipe salió en su busca, y al encontrarse ambos, se enamoraron y poco tiempo después, contrajeron matrimonio. Tiempo después, Yoko Yadi fue abandonado por sus hijos, los cuales se marcharon a otras tierras, porque supieron que él no había sido un buen padre, ya que los había separado de su madre, a quien había maltratado. Yoko Yadi, viejo y enfermo, decidió regresar a su tierra, y así lo hizo. Al llegar comenzó a indagar por su hija, recorriendo el pueblo, apoyándose en un bastón, pero uno de esos días, resbaló y cayó en un fanguero, donde es reconocido por unos viejos del pueblo, quienes dijeron: «Este es Yoko Yadi, el padre de la princesa». Otros vecinos, que no sabían del caso, lo llevaron hasta el palacio. Se lo dijeron a los guardias de la entrada, los que le permitieron pasar. Tocaron a la puerta, y salió la criada, la que al saber que allí estaba el padre de la princesa, corrió a decírselo. La princesa vino a la puerta, y le preguntó: «¿Quién dice usted que es?». Y Yoko Yadi respondió: «Yo soy tu padre, vengo a ti porque tus hermanos me han abandonado». La princesa le dijo: «Mire, yo no puedo ser hija suya, porque cuando uno siembra una mata, y nace, debe echarle abonos y agua para que crezca, y eso usted no lo hizo conmigo. Pero yo haré distinto». Y dirigiéndose a la criada le dijo: «Haz traer gran cantidad de agua, para quitar ese fango asqueroso de mi puerta». Y entonces le dijo a él: «Retírate, y que el pueblo piense de mí lo que quiera. Alguien quedará que sepa lo que usted hizo conmigo como padre». Yoko Yadi se retiró de palacio, y poco tiempo después murió de tristeza, pagando así su mala crianza de sus hijos. Kaferefun Shango y Kaferefun Esu. Nota: en este ifa se le da de comer a la puerta.